comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal. Esperamos tus comentarios. Aquella noche, una sombra se deslizó entre las paredes del convento, arrastrando con ella un susurro helado que heló la sangre de todos los que la oyeron. Nadie sabía quién la había visto primero, pero todos coincidían en lo mismo. La figura no pertenecía a este mundo. El convento de San Clara, aunque apartado del bullicio de la ciudad, siempre había sido un refugio de tranquilidad. Su arquitectura de piedra envejecida se alzaba entre los montes, rodeada por un espeso bosque que parecía aislarla aún más del resto del mundo. Era un lugar de recogimiento, de oración y silencio. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando Beatriz, la nueva novicia, llegó al lugar. Beatriz había llegado como todos los demás, con la esperanza de encontrar en la fe un propósito, de escapar de las sombras de su pasado. Nada más entrar, se sintió atraída por el ambiente solemne que envolvía las celdas, los pasillos y el claustro. En sus primeros días, observó la rutina monótona, marcada por los rezos y las labores diarias, sin mayores alteraciones. Pero algo le extrañaba. Las monjas, aunque discretas y amables, evitaban hablar de un tema en particular. Cada vez que el convento se mencionaba, sus rostros se tornaban serios y por momentos se podía ver una sombra de miedo en sus ojos. Una noche, cuando la neblina cubría el suelo y la oscuridad parecía aún más profunda que de costumbre, Beatriz se despertó con un sobresalto. Desde su celda, una extraña sensación la invadió. La inquietud se apoderó de ella. No estaba acostumbrada a ese tipo de sensaciones, y sin embargo, la presión en el aire era palpable. Decidió levantarse. Aferrándose a su linterna, salió al pasillo en busca de respuestas, aunque no sabía muy bien qué esperaba encontrar. Las paredes del convento, cubiertas de polvo y antigüedad, parecían murmurar, pero Beatriz no se dejaba influenciar. Avanzó con pasos firmes hasta el patio interior. Allí, a lo lejos, entre las columnas que rodeaban el pequeño claustro, vio una figura. Era una mujer, vestida con un hábito oscuro, que se movía lentamente como si no tocara el suelo. La silueta estaba envuelta en una niebla densa que emergía de la tierra, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por aquella presencia. El corazón de Beatriz latió con fuerza, pero no podía apartar la mirada. La figura se detuvo, como si hubiera sentido su presencia. La luz de la linterna tembló en sus manos. Unos segundos interminables pasaron, hasta que la mujer alzó lentamente la cabeza, revelando un rostro desfigurado por el tiempo y la oscuridad. La piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, dos vacíos pozos negros, fijaron la mirada en Beatriz, como si pudiera ver el alma misma de la joven. En ese momento, Beatriz sintió que el aire se espesaba, que el frío se filtraba hasta sus huesos. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La mujer desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El pasillo, antes opresivo, volvió a la normalidad. Las puertas cerradas a su alrededor no mostraban ninguna alteración. La figura había desaparecido y Beatriz, temblando, no sabía si había sido una ilusión o una manifestación de algo mucho más aterrador. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que no estaba sola. Algo había estado observándola. La mañana siguiente, la joven intentó seguir con su rutina, pero el recuerdo de lo que había visto la atormentaba. No podía deshacerse de la sensación de que aquella figura la había marcado, que había dejado una huella profunda en su ser. Mientras se dirigía al refectorio, vio a las otras monjas susurrar entre ellas. Cada una la miraba con ojos cargados de cautela,
como si ya supieran lo que había sucedido, pero ninguna se atrevió a hablar. Finalmente, fue la hermana Clara quien se le acercó. Clara era una mujer mayor, de rostro austero y voz suave, conocida por su sabiduría en el convento. Beatriz, decidida a obtener respuestas, se acercó a ella con cautela. Hermana Clara, anoche vi algo extraño, algo que no puedo explicar, confesó, buscando en su rostro una pista, una señal de comprensión. La hermana la miró fijamente, sus ojos profundos y grises reflejando una tristeza que Beatriz no había notado antes. «Lo has visto, ¿verdad?», murmuró Clara sin cambiar de expresión. «El fantasma de la monja. Esa figura ha estado aquí mucho tiempo». Beatriz, desconcertada, no pudo evitar preguntar: «¿Quién es? ¿Qué quiere?». La hermana Clara bajó la mirada. «No se trata de lo que quiere, sino de lo que nunca pudo encontrar». El aire se volvió pesado. Beatriz sabía que esas palabras no eran la explicación que buscaba, pero su curiosidad la empujó a seguir preguntando. La hermana Clara suspiró, luego se alejó sin decir una palabra más. Aquella noche, Beatriz se acostó en su cama, pero el sueño no llegaba. El rostro de la monja desaparecida seguía grabado en su mente. Algo dentro de ella sabía que la aparición no había sido un accidente. El convento, tan silencioso y pacífico, guardaba un secreto, uno que ella no podría ignorar por mucho más tiempo. ¿Qué era esa presencia? ¿Qué buscaba? ¿Y por qué parecía estar tan interesada en Beatriz? El aire se hacía cada vez más espeso a medida que la noche avanzaba, y Beatriz no podía dejar de preguntarse si realmente podría escapar de lo que estaba por venir. Las noches en el convento se volvieron cada vez más inquietantes. Beatriz no podía sacudirse la sensación de que algo la observaba, algo que no estaba vivo. Cada vez que cruzaba el patio, el aire se volvía denso y el frío se filtraba hasta sus huesos. En ocasiones, podía ver la sombra de una figura vagando entre las columnas, pero al volverse, no había nada, solo el eco de sus propios pasos retumbando en el silencio. Una noche, mientras caminaba por el corredor principal, escuchó un leve susurro. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que las voces no eran naturales. Venían de las paredes mismas, un murmullo bajo que parecía arrastrarse como una corriente de aire frío. Beatriz se detuvo, sosteniendo su linterna con mano temblorosa. Las voces se intensificaron, como si algo estuviera tratando de salir de las sombras. Déjala en paz. El susurro fue claro y penetrante, directo a su mente. Era una advertencia. Beatriz cerró los ojos un momento, respiró hondo y con el corazón acelerado siguió caminando. Sin embargo, algo cambió esa noche, algo en su interior. A la mañana siguiente, al atravesar el jardín, vio una figura al borde del bosque, entre los árboles. No era la monja, pero la silueta era familiar. Era como un reflejo de ella misma. Su cabello largo y oscuro ondeaba con el viento, y su figura se desvanecía como si fuera parte de la niebla. Cuando Beatriz intentó acercarse, la figura desapareció. El temor se apoderó de ella, pero decidió no compartirlo con nadie. Las monjas, con sus rostros de aparente calma, nunca hablaban sobre los eventos extraños que ocurrían en el convento. Cada una parecía más distante, como si guardaran un secreto que se negaban a revelar. La presencia de la monja, sin embargo, no desapareció. Esa misma noche, Beatriz vio algo más. Estaba en su celda, tratando de descansar, cuando vio, a través de la ventana, una luz tenue que se movía a lo lejos. La luz avanzaba lentamente, arrastrándose sobre el suelo de piedra, acercándose al convento. Beatriz se levantó de la cama, temblando, y sin saber por qué, se sintió impulsada a seguirla. Atravesó los pasillos oscuros y silenciosos hasta llegar al antiguo comedor.
Allí, la luz, como si fuera un faro de esperanza, se detuvo frente a una puerta sellada, una puerta que siempre había estado cerrada y que nadie había intentado abrir en años. Beatriz, incapaz de resistir la tentación, empujó la puerta. Al hacerlo, una ráfaga de aire gélido la envolvió. Frente a ella había una estatua. Era la figura de una monja, tallada con gran detalle. Su rostro, sin embargo, estaba oculto por una capa de polvo y telarañas. Pero cuando Beatriz se acercó y tocó la base de la estatua, una visión extraña la invadió. Vio a una mujer con el rostro cubierto de cicatrices, llorando en un lecho de muerte, llamando por alguien o algo, mientras las sombras a su alrededor se retorcían. La visión fue breve, pero tan real que Beatriz cayó de rodillas, temblando. Cuando se levantó, la estatua estaba allí, inmóvil, como siempre había estado, pero en su corazón sabía que algo había cambiado. El fantasma de la monja no solo había aparecido, ella había estado esperando. Las visiones de Beatriz se intensificaron con cada día que pasaba. A cada paso que daba, la figura de la monja parecía acercarse más. Cada rincón del convento, cada sombra al final del pasillo, parecía esconder algo que Beatriz no podía comprender. Pero algo dentro de ella sabía que no podía detenerse. Ya no era solo curiosidad lo que la impulsaba. Había algo más, algo que la llamaba desde las sombras. Esa noche, el convento estuvo envuelto en un silencio absoluto. Las monjas no se escuchaban rezar, ni los pasos en el pasillo, ni el crujir de las antiguas vigas de madera. La atmósfera estaba cargada, pesada, como si algo estuviera por suceder. Beatriz, incapaz de dormir, se levantó. Al caminar por el convento, se dirigió hacia el comedor donde había visto la estatua la última vez. Allí estaba, intacta, pero algo más había cambiado. La luz de la linterna iluminó los contornos de la figura, y algo extraño ocurrió. La estatua de la monja comenzó a moverse. Beatriz dio un paso atrás, sus ojos fijos en la figura que parecía cobrar vida ante ella. El rostro de la monja, antes cubierto por el polvo, ahora estaba visible. Sus ojos, vacíos y oscuros, miraron fijamente a Beatriz. Un susurro helado flotó en el aire. «Estás condenada», susurró la voz de la monja. La luz de la linterna se apagó. En la oscuridad, Beatriz sintió una mano fría en su hombro. Cuando giró para ver quién la tocaba, no había nadie allí, solo la presencia de la monja, atrapada entre los muros del convento, esperando. El miedo se apoderó de Beatriz, pero entonces algo en su interior cambió. Recordó las palabras de la hermana Clara: no se trata de lo que quiere, sino de lo que nunca pudo encontrar. Beatriz respiró hondo, se levantó con determinación y, con la linterna en una mano temblorosa, caminó hacia la figura de la monja. En su corazón, una certeza emergió. Si había algo que la monja buscaba, tal vez Beatriz podría encontrarlo. Tal vez podría liberar el convento de la sombra que lo acosaba. «¿Qué es lo que necesitas?», preguntó en voz baja, pero con firmeza. «¿Qué estás buscando?». La figura de la monja permaneció inmóvil, pero la respuesta vino en un susurro, como el viento que arrastra las hojas secas. «Perdón. Necesito perdón». Beatriz, con el corazón palpitante, comprendió lo que debía hacer. La monja no era una entidad maligna, no era una presencia maldita. Era una alma perdida, atrapada entre el dolor y la necesidad de redención. Algo terrible había sucedido en este convento, algo que la había dejado condenada a vagar por la eternidad, buscando un perdón que nunca encontró. Con sus manos temblorosas, Beatriz se arrodilló y comenzó a rezar. Rezó por la monja, rezó por la paz de su alma, rezó por su liberación.
No sabía si esas oraciones alcanzarían su destino, pero sentía que debía hacerlo, que no había otra opción. La luz de la linterna volvió a brillar, más fuerte, como si algo hubiera cambiado en el aire. La figura de la monja comenzó a desvanecerse lentamente, como si la niebla se disolviera al primer rayo de sol. En el último momento, antes de desaparecer por completo, la monja levantó la cabeza y Beatriz pudo ver una sonrisa en su rostro, una sonrisa cargada de gratitud y paz. Cuando la figura desapareció por completo, Beatriz se quedó allí, sola en la oscuridad, pero el peso en su pecho se desvaneció. El aire estaba más ligero. La atmósfera del convento había cambiado. No había más susurros, no había más sombras que acecharan. La presencia del fantasma había desaparecido. Beatriz sabía que no había desentrañado todos los misterios del convento. Sabía que aún quedaban secretos por descubrir, pero también sabía que había hecho lo correcto. Había liberado a la monja y con ello había liberado a todos aquellos que habitaban en ese lugar. La mañana siguiente, cuando Beatriz despertó, el sol entraba por las ventanas del convento y el silencio que antes era opresivo ahora parecía reconfortante. Las monjas, aunque distantes, parecían un poco más relajadas, como si el peso que había oprimido sus corazones durante tanto tiempo finalmente se hubiera levantado. Beatriz no volvió a ver a la monja, pero siempre recordaría aquella noche, la noche en la que comprendió que, incluso en los rincones más oscuros, había espacio para la redención. El convento, aunque antiguo y lleno de historias sin contar, había sido liberado de su condena, y Beatriz, con una nueva comprensión del perdón y de la paz, encontró su propio propósito dentro de sus muros.